están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo repaso aquí de tu programa favorito, Maranatha Class. Hoy nos lleva la lección número 4 y estoy muy contento porque me acompaña mi amigo Joao Vito. ¿Cómo estás, Joao? Bienvenido. Muchas gracias, Gerson. Yo estoy muy feliz de estar acá con esta invitación de compartir un poco de la palabra de Dios con ustedes, así que estoy muy feliz también. Y además porque nosotros vamos a estudiar algo muy importante de la Biblia, ese cruce del río Jordán con Josué y todo el pueblo de Israel. Excelente, vamos a entrar a la lección, pero antes oremos, ¿te parece? Por supuesto. Ya no estoy en la primera oración. Oremos. Santo Dios, amado Padre, muchísimas gracias, Dios, porque nosotros tenemos la oportunidad de aprender más sobre ti todos los días. Te agradecemos porque tuvimos esa lección tan importante y tan maravillosa que nos enseña mucho sobre tu poder y que usted siempre está con nosotros. Te pedimos, Dios, que su Santo Espíritu nos pueda guiar para aprender más. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Joao, ya encontramos al pueblo que está viendo la tierra prometida. Claro. Pero la lección nos deja en claro que había formas de poder cruzar el río sin necesariamente tener que atravesarlo por el medio. Yo creo que el pueblo quizás tenía en la memoria el cruce del Mar Rojo, que ya había sido un gran milagro, pero quizás ellos también tenían otras estrategias para poder cruzarlo. Lo que nos dice la lección que habían otras formas de poder cruzar. Pero el Señor quería hacer algo especial, quería hacer un milagro. ¿Qué te parece que era volver a hacer casi lo mismo que pasó en el cruce del Mar Rojo? Yo creo más que nada que Dios quería recordar al pueblo que Dios estaba con ellos. Y algo que me llama mucha atención porque la lección igual habla un poco sobre eso, es que sí, en otros momentos David, otros soldados cruzaron el río Jordán. No fue la primera vez que nosotros vemos en la Biblia ese cruce, pero el tema es que Dios envió al pueblo de Israel, guiando por Josué, a pasar en ese momento cuando el Jordán estaba más lleno. Era la época más difícil de hacer ese cruce. Cuando el Jordán estaba más lleno, tenía más agua. Y eso más que nada me hace pensar que muchas veces Dios deja que nosotros pasemos por situaciones difíciles para que el momento más complicado Dios se revele en nosotros, se revele en nuestra vida, muestre su poder. Y nos recuerda más que nada que tenemos un Dios poderoso, verdadero, que está con nosotros. Y así como Dios estuvo antes con ellos en el cruce del Mar Rojo, estaría también con ellos en el cruce del río Jordán. Qué importante eso, porque claro, el Señor siempre está buscando como donde ya aprendamos solamente a depender del poder de Dios. Ya no haya nada, quizá una fuerza humana o algo que pueda intervenir en el milagro poderoso que el Señor quiere hacer. Y sabes que también otro momento importante que me llama también la atención de la lección es que Josué estaba recién asumiendo como líder del pueblo. Y la tarea no era fácil porque Moisés había sido un gran líder, habíamos visto todas las maravillas que hizo Dios a través, ¿cierto?, de Moisés. Y este era el tiempo de que Josué empezara a la gente a creerle. Claro. Y es interesante porque la lección y los capítulos 3 y 4 del libro de Josué, que te invitamos a leer, si es que quizás no puedes alcanzar a estudiar toda la lección, pero profundiza en el 3 y el 4, que es donde se centra toda la lección, encontramos que en el 3:10 dice así. Dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. Y es importante porque Josué también quería como validar un poquito el liderazgo que él iba a empezar a ejercer desde ese momento en adelante a todo el pueblo que tenía que tomar la tierra prometida. ¿Qué te parece el tema del liderazgo? De ver cómo el Señor trabaja a través de uno, cómo puede llegar a trabajar. ¿Fue fácil para Josué? ¿Fue difícil? Al principio se le decía, ¿cierto?, a Josué que era siervo de Moisés, ¿verdad? Y Moisés siervo de Dios. Pero a Josué al principio del libro no se le conoce como siervo de Dios, sino como el siervo de Moisés. ¿Era fácil o difícil? Yo creo más que nada que Josué es un personaje muy interesante en la Biblia. Claro, Josué tenía una responsabilidad muy, muy grande porque ahora estaba asumiendo un liderazgo, un cargo que antes fue de Moisés. Entonces, más que nada, Josué estaba en un momento complicado quizás de cómo mostrar al pueblo de Israel que Dios también estaba con él. Entonces, más que nada, yo creo que esa fue una oportunidad, claro, Dios guiando a Josué para que Josué y Dios mostraran al pueblo que el mismo Dios de Moisés también estaba con Josué. Entonces fue un punto clave en la historia de Josué. Mostró al pueblo que ese Josué no era más el siervo de Moisés, sino que era siervo de Dios, que Dios estaba con Moisés. Y de la misma manera que el pueblo podía confiar con Moisés, podía confiar también a Josué.
Y eso es importante, ¿por qué? Porque se lleva a cabo el milagro. Claro. Toman el arca, ¿verdad? Con la indicación de Dios que le habla, ¿cierto? A Josué. Josué lo transmite al pueblo de Israel, ¿cierto? Dice, tomen el arca, ¿cierto? Los levitas que estaban encargados de llevar el arca y también, ¿cierto? Un representante de cada tribu, eso es muy importante también, que lo vamos a ver más adelante. Y, ¿cierto? Empiezan a caminar, ¿cierto? Y cuando ellos tocan el agua, ahí en el río Jordán, dice que se detiene el caudal y dice que el pueblo alcanza a atravesar todo el río, ¿cierto? Pisando tierra seca. Tierra seca. Qué importante es también dejar ver cómo el Señor hace milagros a través de nuestras vidas y avanzar. Claro. Una parte de la lección nos llamaba a avanzar con fe. ¿Qué te parece esa parte de la lección? Yo creo que esa es la frase como clave, avanzar con fe y por fe, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros vamos a tener dudas en nuestra vida, nos vamos a saber cómo seguir adelante, pero aún así tenemos que seguir avanzando con fe y por fe, que Dios está con nosotros. Y una parte muy importante que los sacerdotes pusieron el pie, mojaron el pie, entonces eso muestra más que nada una fe práctica. Que uno, claro, hay que creer en Dios, pero también hacer lo que nosotros podemos. Entonces yo creo que Dios está conmigo, yo entonces voy a avanzar, voy a seguir, voy a mojar mi pie, voy a intentar, voy a confiar. Mismo cuando yo lo veo más adelante, yo sé que Dios ve mi futuro, ve más que nada lo que yo necesito, entonces yo puedo seguir confiando que hay un Dios conmigo. Qué importante eso, o sea, nosotros tenemos que tener fe para poder ver. Exacto. No es ver para creer, sino que Exacto. tener un poco de fe, ¿cierto? Para poder ver los milagros de Dios actuando en nuestras vidas. Y ahí los sacerdotes tuvieron que mojar sus pies para poder ver el milagro. O sea, ya tenemos ahí una primera gran enseñanza de esta lección, ¿cierto? Que debemos avanzar con fe, creyendo que el Señor también va a cumplir su parte cuando nosotros también hacemos la nuestra. Por supuesto. Eso también es muy importante. Oye, algo que también me llamó mucho la atención, que aparece en el capítulo 4 del libro de Josué, ¿cierto? Las 12 piedras tomadas del Jordán. Y aquí hay una enseñanza importante también. O sea, algo quería que se recordara, que fuera importante para el pueblo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, este era el primer paso, pero había una tierra completa, ¿cierto? Que les pertenecía por heredad, lo sabemos, lo vemos en el libro de Génesis, ¿cierto? Que era una heredad que ya estaba dada, ¿cierto? A Abraham y a todos los patriarcas. Pero ellos tenían que tomarla, o sea, tenían que entrar a la tierra, y Jericó, que era, ¿cierto?, la primera ciudad que ellos verían, ¿cierto?, que según la lección estaba como aproximadamente a unos 18 kilómetros del Jordán, no estaba tan lejos. Era una ciudad amurallada, una ciudad grande, una ciudad que iba a ser difícil de tomar. El pueblo no tenía grandes herramientas de aquel entonces como para poder destruir esas murallas. Pero el Señor quería dejar que ellos recordaran algo especial. ¿Qué te pareció esta parte de la lección? O sea, qué importante también es de recordar lo que el Señor ha hecho con nosotros para poder avanzar también sin fe. O sea, con fe, creyendo en lo que Él hace. Claro, yo creo más que nada que, claro, nosotros estamos en un momento que el pueblo ahora ya es una nueva generación. Entonces muchos de los milagros y las cosas que hizo Dios, ellos escuchaban por historias nomás. Entonces en ese momento más que nada yo creo que Dios quería recordar que ellos eran un pueblo escogido, un pueblo separado, que ellos eran un pueblo del pacto. Entonces Dios quería recordar más que nada su identidad, quién era el pueblo de Israel. Y no solo eso, creo que también recordar a esa generación la importancia de seguir contando las historias, de seguir contando los milagros que Dios hizo con ellos en toda la historia del pueblo. Entonces, más que nada, recordar la identidad del pueblo y también entender la importancia de seguir contando las historias y los milagros que Dios hizo antes. Y no solo eso, de manera más personal, yo creo que el ser humano, nosotros somos muy fáciles en olvidar las cosas, somos olvidadizos, exacto, olvidar las cosas que Dios hizo por nosotros. Somos fáciles para recordar lo malo, entonces la parte difícil que nosotros estamos pasando, pero olvidamos las cosas que Dios ya hizo por nosotros. Entonces, más que nada, también yo creo que fue algo pedagógico para el pueblo de Israel. Qué buena esa palabra, ¿verdad? El Señor siempre nos enseña de una manera gráfica y sencilla que nosotros podamos recordar, porque claro, cada uno de esos representantes tomó una piedra de en medio del río, una piedra en seco, la sacó del río y la puso, ¿cierto? Josué después hizo ahí un memorial de lo que el Señor había hecho con ellos. Y cada vez que lo vieran, ¿cierto? Ellos iban a recordar que pasaron, que pudieran haber pasado por otro lado, que pudieran haber ido por el oeste, ¿cierto? Y por cualquier otro lugar, pero el Señor dijo, no, yo quiero que ustedes sepan, primero, que estoy con ustedes, segundo, que estoy con Josué y que no los voy a dejar solos. Y eso era lo necesario que el Señor quería mostrarles al cruzar por ese lugar. Oye, y ya para finalizar,
Me gustaría que pudiéramos leer, ¿cierto? El 4:24 dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Me encanta mucho cómo termina esta parte de la historia. Después nosotros más adelante vamos a ver que Jericó ya tenía miedo, porque había escuchado de este pueblo que se acercaba a ellos, que venían con un Dios poderoso. Imagínense, los que estaban dentro de las murallas, los que lógicamente no tenían nada que perder, ya tenían miedo de este pueblo que venía caminando, ¿cierto? Este pueblo nómade, sin un gran ejército, sin gran preparación militar. Y de hecho la generación, como decías tú, había una generación completa que se había quedado en el desierto. Esta era una generación nueva. Y era necesario también que esta generación se preparara de tal forma, que confiara de tal forma en Dios, porque ellos no iban a ganar la batalla. La batalla la iba a ganar Dios. Y esto era lo que el Señor quería mostrarle. ¿Algún llamado final a nuestros amigos, ya finalizando este repaso? Yo creo que más que nada, la historia que Dios acá nos cuenta, la historia que como Dios guió el pueblo de Israel, como Dios guió también Josué con su liderazgo, es confiar en Dios. Saber y conocer que tenemos un Dios poderoso, verdadero, que está con nosotros, que está por nosotros. Y hay un dicho muy conocido en Brasil que dice que Dios es el Dios del imposible, pero el posible deja con nosotros. Y eso me llama mucha atención en la parte que los sacerdotes y el pueblo tuvo que poner el pie, tuvo que mojar el pie. O sea, eso nos enseña a tener una fe práctica, una fe que avanza, una fe que camina. Y mismo en el momento que parece más difícil, más imposible para nosotros con nuestros ojos humanos, yo tengo que confiar que tengo un Dios que escucha, que inclina su rostro para estar y para escuchar mi oración. Entonces yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir andando y confiando que si algo pasa que yo no puedo solucionar, yo tengo un Dios que hace imposibles y que está por mí, un poderoso y verdadero que ama a todos sus hijos. Amén, así es. Ya está empezando muy bueno este trimestre, así que los invitamos a no perderse ninguno de los capítulos. Comparte con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar. Estudia también tu lección todos los días. Aprovecha, ¿cierto?, ahí de enriquecerte con el estudio de la Escuela Sabática Joven. Y estamos muy contentos de que hayas disfrutado de este Maranatha Class. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao, chao.